¿Qué tal? Muy buenas noches, me presento, soy Oscar Iván Galindo Morales, estudiante de la licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas Campus UNIT, Aguascalientes. El tema que llevaré a cabo o presentaré serán las tendencias políticas entre Europa y América enfocadas en la política criminal. Hay que mencionar que la política criminal que aplica cada estado van a ser diferentes entre sí y hay que hablar que cada política criminal que se aplique en cada sexenio o en cada gobierno de cada país que se encuentra vigente va a ser distinta, ya sea al de su sucesor o antecesor, porque ya sea que cambien sus necesidades o se enfoquen en distintas cuestiones. Eso va a variar a cada político que esté en turno, ya sea que sea una política relacionada con la derecha, con la izquierda de la política, que privilegie los derechos humanos, que no los privilegie como tal. También hay que mencionar que las políticas criminales de un estado como Argentina, si lo comparas con Canadá, son completamente distintas, ya que las necesidades no van a ser las mismas, la criminalidad no va a ser la misma, al igual que las políticas que puedan implementarse en Europa entre España e Italia no van a ser las mismas porque las necesidades son diferentes, el crimen es diferente, todo es diferente. El entorno global o social va a hacer que la criminalidad sea distinta. Una vez mencionado esto, me permito empezar con las políticas criminales que se aplican en América. Aunque no son iguales, suelen ir enfocadas a un mismo sentido. Primero, las políticas de América se basan o se basaban en la represión, donde los derechos humanos no eran de total prioridad, donde se buscaba son característicos por tener una reacción después de que nace el problema. Normalmente las políticas criminales pueden ser directas o indirectas. Son indirectas cuando se combate el crimen desde la raíz. Se combaten las situaciones como la pobreza, la desigualdad y otros factores. Al no tener campañas o políticas dirigidas hacia esto, se suele atacar la criminalidad cuando ya está en flor de piel, se podrá decir, cuando ya está como tal. Con las fuerzas policíacas, normalmente fuerzas policíacas o de seguridad es como se ataca pues el crimen. También se aplica el primer ratio, que el primer ratio es la aplicación de medidas de seguridad o de reinserción social, como es la cárcel o los centros penitenciarios, los cuales, como hemos visto, no suelen ser eficientes, ya que suelen ser escuelas para que los criminales, se podría decir, que salgan más criminales. Una teoría que se aplica en Estados Unidos y que ha servido para estados de Latinoamérica, ya sea con la aplicación de tratados internacionales relacionados a derechos humanos, es la teoría de disuasión focalizada, que, como se menciona, esta teoría busca atacar las causas de la violencia, principalmente tratar de atacar con programas sociales donde nace la violencia. La prevención es la mejor rama o la mejor arma para poder solventar el problema. Para poner un ejemplo, la tasa de homicidio, que en junio en el estado mexicano es de 2.600 homicidios, mientras que en el primer trimestre en España son de 60 homicidios, una total disparidad entre homicidios que suceden en España y en México. Ahora hay que hablar de la política criminal que se aplica en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de tratados internacionales, la unificación de los estados europeos, se buscó tratar de privilegiar los derechos humanos. Se creó
la Unión Europea, que buscaba en primer cuestión el libre comercio entre los estados europeos que formaran parte, pero después se fueron integrando cuestiones no solo económicas, sino también de derechos humanos. Los estados europeos son característicos por tratar o buscar de privilegiar la prevención y llevar a cabo los derechos humanos o alzarlos, tratando de evitar la criminalidad. La protección del individuo es importante de la Unión Europea. Ahora, la reducción de conflictos con medidas alternas, evitar que las prisiones sean una de las medidas principales, como sucede en los estados latinos, ha funcionado. Además de esto, cabe mencionar que si vamos a la política criminal del Estado mexicano, en esta podemos encontrar que, como lo mencioné anteriormente, cada sexenio va cambiando. Si podemos hablar del sexenio del expresidente Felipe Calderón, la política criminal era atacar al narcotráfico de forma directa, ya que, como lo sabemos, el crimen organizado, la delincuencia, es uno de los principales problemas que achacan a la sociedad mexicana. El gobierno de Enrique Peña Nieto también iba dirigido en el mismo sentido, y la política criminal que utiliza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador es una política que busca privilegiar los derechos humanos y después utilizar actos de violencia en contra de los grupos criminales, sino atacar la raíz del problema. Entonces, tomando todo o haciendo una recapitulación, podemos mencionar que las políticas criminales que se aplican en Latinoamérica, los últimos años han tratado de acoplarse a las políticas criminales europeas, donde se busca privilegiar los derechos humanos, evitar que los individuos en su mayoría pisen la cárcel, y la prevención sobre todo. Yo creo que el Estado mexicano, los estados latinoamericanos, les falta mucho para poder alcanzar el nivel de un país europeo, pero es situación de que se vaya trabajando a lo largo del tiempo. Sería todo de mi parte, muchas gracias y buenas noches.